Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo utilizar su computador con sistema operativo Windows 11 como amplificador de red, Wi-Fi o extensor de rango. Bien, para los que no saben qué es un extensor de rango, es un dispositivo el cual amplifica una red Wi-Fi. En este caso nos va a ser bastante útil cuando tenemos el módem bastante lejos, como es mi caso, que está en el segundo piso, pero aquí tengo un computador con acceso a internet por cable. Entonces al compartir internet desde mi computador, pues la señal va a ser muy amplia, más amplia que la que está recibiendo desde el módem que está en el segundo piso. Entonces acá les muestro mi celular. Como pueden ver, la red está con dos rayitas y pues puedo entrar a YouTube, a Google, pero en ocasiones se pausan los videos o a veces se demora el ingreso a una búsqueda en Google. Entonces para crear el acceso a internet de nuestro computador, obviamente debe estar por cable. Si está por Wi-Fi, pues obviamente no le va a llegar la señal amplia para poderla compartir. Entonces, como yo estoy por cable, vamos a crear el acceso. Entonces le vamos a dar clic derecho en la barra de tareas, configuración de la barra de tareas, y aquí en el lado izquierdo nos vamos a ir a la opción red e internet. Por aquí nos aparece la zona con cobertura inalámbrica móvil. Esta es la opción para poder compartir. Entonces, si quieren compartir, lo único que tienen que hacer es activarla, pero necesitamos el nombre y la red. Esto lo conseguimos dando clic en esa opción, y por aquí está el nombre de la red y la contraseña. Entonces con esta podemos entrar en el celular, pero también la podemos editar. Simplemente le damos clic aquí si queremos colocar otro nombre o otra contraseña. Entonces si ustedes cambian la contraseña y ya tienen algún dispositivo conectado, pues deben de ingresar nuevamente con la nueva contraseña. Entonces yo voy a dejar esta por el momento y ahorita la cambio. Entonces le voy a dar clic en cancelar para mostrarles cómo crear un acceso directo. Entonces recuerden que tienen que activarla. Bueno, creemos el acceso directo para que sea más fácil ingresar. Entonces nos vamos a ir a la red. Aquí en la barra de tareas le vamos a dar un clic y aquí le vamos a dar clic en este lapicito. Acá le damos clic en agregar y le damos clic en zona cubierta móvil para crear el acceso directo. Entonces le damos clic ahí, ya está aquí, le vamos a dar clic en listo. Y cuando ustedes necesiten compartir, ya no necesitan dar clic derecho en la barra de tareas y seguir todo eso, sino simplemente le dan un clic aquí, ahí queda activada y ya debe estar lista para compartir. Entonces lo que necesitamos es colocar el usuario, perdón, el nombre de la red y la contraseña. Entonces voy a cambiar de red, selecciono esta. Bueno, vamos a ingresar aquí para poder ver la red. Entonces acá, bueno, si quieren ingresar, entonces acá cuando tengan el acceso directo, abre, clic derecho, ir a configuraciones y los envía directamente. Entonces acá está el nombre y la red. Entonces vamos a buscarlo. Entonces por aquí abajo nos aparecen las redes disponibles. Entonces el nombre es Tiolni, le doy clic ahí. Ahora coloco la contraseña y le damos clic en conectar. Entonces las que están en minúsculas las coloca en minúsculas y las que están en mayúscula en mayúscula. Le damos clic en conectar. Aquí me dice que ya estoy conectado, me voy a salir y como pueden ver, pues la red está al 100%. Con esto ya voy a poder ingresar mucho más rápido a los videos de YouTube. Y con estos pequeños pasos creamos el extensor de rango con nuestro computador con sistema operativo Windows 11.